En Uniminuto Radio, una voz. Bueno, Nicolás, vi en internet, en una publicación de Instagram, algo que publicó Leonardo DiCaprio. Y en esa publicación, pues Leonardo le hace un llamado a toda esa audiencia que le sigue digitalmente en esa red social sobre los asuntos medioambientales de Colombia. Y en esa publicación etiqueta a una congresista colombiana, el propio Leonardo DiCaprio. ¿Quién está con nosotros, Nicolás? Jorge Mario, buenos días para usted y para toda nuestra audiencia nuevamente. Hasta ahora nos encontramos con Julia Miranda Londoño, quien es una abogada bogotana que ha hecho toda su carrera en el sector ambiental y actualmente es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Julia, buenos días, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, Julia, muy contento de poder hablar con usted en esta mañana. Son varios los temas que queremos tocar con usted. Vamos a hablar un poco de lo que será la COP. Sabemos que usted es una gran seguidora de todo el tema ambiente, una abanderada del defensora de la naturaleza, fue exdirectora de Parques de Colombia, pero quiero comenzar hablando con usted con un tema coyuntural sobre el que usted se pronunció estos días en sus redes sociales y es la reforma pensional. ¿Cuál es su postura sobre esta reforma que al parecer podría caerse? Sí, pues de una parte una gran frustración por no haber podido avanzar en el debate en la plenaria de la Cámara. Realmente la reforma pensional, pues de un lado se necesita, el país la necesita, y de otro lado, frente a lo que ya estaba escrito, nosotros habiéndola estudiado profundamente, teníamos varias propuestas, como se mencionó ese día, había más de 800 proposiciones para los 90 artículos del proyecto de ley, es decir, había mucho interés de los representantes a la Cámara con propuestas muy interesantes, algunas que subsanaban temas del proyecto de ley aprobado en el Senado. Entonces, una gran frustración por no haber podido adelantar el debate y que se hubiera aprobado la proposición hecha para que se adoptara por parte de la plenaria de la Cámara el texto aprobado en el Senado de la República. Ahí hubo una gran frustración y muchos de los compañeros reclamaron que el rol de la Cámara de Representantes no es el de avalar todo lo aprobado por el Senado, sino que por el contrario habíamos hecho un profundo ejercicio de análisis y que esperábamos que con la discusión del proyecto en la Cámara saliera un proyecto mucho mejor. Y algunas de las cosas que nos preocupaban, unas muy de bulto, una de ellas, por ejemplo, es la entrada en vigencia del proyecto de la ley, la entrada en vigencia de un sistema nuevo totalmente, que con pensiones, con lo que hoy tiene, pueda en un año como asumirlo, ajustarse y tener todo lo que requiere para poder responderle a la ciudadanía. Y eso, acabando de ver el desastre de lo que fue la improvisación y la implementación automática prácticamente del sistema de salud de los maestros. Entonces era como una alerta muy fuerte sobre que la propuesta pudiera implementarse escalonadamente el sistema nuevo de pensiones, primero lo que ya está bastante estructurado, que es la atención a los más pobres, y luego proponíamos el 2025, el 2026, para que pudiera Colpensiones ajustar su infraestructura, su sistema de información y poder responderle adecuadamente a la ciudadanía. También había varias normas que le daban ventajas a quienes se pensionaban con hijos que tuvieran algún problema de discapacidad o ellos mismos de discapacidad. En fin, había varias proposiciones y varias propuestas de mejoramiento que quedaron pues ahí frustradas y entre el tintero. Adicionalmente, lo que usted menciona de la posibilidad de que por fallas en el procedimiento pueda caerse la reforma, que no queríamos que se cayera, puesto que sí somos muy conscientes
de que la reforma la requiere el país. Gracias, representante, por darnos su opinión sobre este tema. Ahora, dicho esto, pasemos a los temas que usted mejor conoce y mejor sabe más que cualquier otra persona en esta conversación. Días atrás supimos de esa publicación que hizo el famoso actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. La etiquetó a usted dentro de la publicación, una cosa que llamó nuestra atención, que una persona de ese talante, que ya por supuesto viene haciendo un ejercicio público de defensa de los diferentes asuntos medioambientales del planeta, pues citara su nombre dentro de esa publicación. Y cómo no hacerlo si usted pues ha estado en esta orilla desde hace muchos años, pero recientemente en la orilla política legislativa, en la que seguramente se ha dado cuenta de otros asuntos y ha conocido otra forma de hacer política en los asuntos medioambientales. Quiero conocer su posición frente a lo que viene haciendo este gobierno, frente a lo que viene haciendo este Congreso en el que usted también está participando, y si hay una postura real que se materialice en defensa de los asuntos medioambientales que le comprometen al planeta y que le comprometen a este punto específico que se llama Colombia. ¿Usted cómo ve ese talante de esta legislatura, de este gobierno, de este ejecutivo que también se hizo elegir por esa bandera? ¿Es fácil hacerlo ya estando usted en esta otra orilla? Pues sí, gracias por permitirme expresar esta nueva perspectiva que tengo. Yo fui servidora pública en el Ejecutivo 23 años en el sector ambiental y ahorita estoy en el Congreso con una perspectiva diferente, como usted muy bien lo dice, y con la posibilidad aquí de impulsar cosas y normas y hacerle un llamado al gobierno nacional para que se impulsen políticas que beneficien la conservación del medio ambiente. Y respecto de la COP, pues tengo que decir que hubo una gestión muy importante de parte de la ministra, del presidente, para lograr la sede de la COP. Y yo creo que esa gestión se pudo respaldar en toda la trayectoria que tiene Colombia de muchos años atrás, de un manejo serio de sus áreas protegidas, de la biodiversidad, de su constitución política, que es llamada la Constitución Verde y que establece el derecho fundamental al ambiente sano y un reconocimiento a los pueblos originarios, a las comunidades locales sobre sus territorios para darles responsabilidad sobre la conservación de esos territorios. Además, la construcción del Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio, pero muy fuertemente en lo local por las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales urbanas, los 5 institutos de investigación científica y la seriedad con que Colombia ha asumido sus retos ambientales y los compromisos frente al convenio de diversidad biológica. Eso yo creo pues ha sido reconocido durante muchísimos años y puede haber sido una razón por la cual a Colombia le asignaron esta inmensa responsabilidad y el reto de organizar la conferencia de las partes del convenio de diversidad biológica. Entonces, tenemos un reto enorme, pero ¿cuál es el talante del gobierno nacional frente a esto? El talante es el de mucho discurso, pero nos falta mucho de acción, porque sin duda la gravedad de la deforestación en nuestro país es inmensa, es el peor, digamos, peor problema ambiental que tiene hoy nuestro país, es el de la deforestación, junto con el de la minería ilegal, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la transformación de nuestros ríos y humedales por causa de la degradación y la contaminación. Vemos que frente al frenar la deforestación, pues el país no ha logrado, el gobierno no ha logrado una respuesta contundente y por el contrario, en el primer trimestre se mostró un aumento de más del 40% en la deforestación respecto del año anterior y eso nos preocupa mucho. Como una herramienta para esos propósitos, se impulsó aquí un proyecto de ley
iniciativa del representante Juan Carlos Lozada, que es el de la ganadería libre de deforestación, porque vemos que la ganadería ilegal en áreas de reserva forestal, en áreas protegidas, es un fenómeno que no se ha podido controlar, que no se ha podido frenar y que es la causa mayor de la deforestación hoy en nuestro país. Por eso este proyecto de ley, que está prácticamente para último debate en el Senado, que esperamos que salga aprobado al final de esta legislatura, es una herramienta que Leonardo DiCaprio vio como una posibilidad importante, una iniciativa importante de este país para luchar contra esa grave deforestación. Él todo el tiempo, que es un gran líder ambiental global, como usted muy bien lo dice, pone sus ojos en Colombia. ¿Por qué? Porque es el país más biodiverso del planeta. Y al ser el país más biodiverso, tiene las más grandes responsabilidades para proteger esa biodiversidad. Y él ha mostrado varias veces alertas sobre la grave deforestación y todos los fenómenos que yo le acabo de mencionar, que están ocurriendo en nuestro país. Y ve con muy buenos ojos la iniciativa del Congreso de Colombia para impulsar una ley de esta naturaleza. Él también ha marcado un fuerte liderazgo sobre la alerta a la crisis climática. La crisis climática es el mayor problema de la humanidad y aquí estamos impulsando una ley también que es de iniciativa de Duvalier, el representante de la Cámara, y mía también, que he sido ponente de ella, sobre el desplazamiento por causas del clima, que es el mayor desplazamiento hoy en el mundo y lo es también en Colombia, y no tenemos ninguna regulación ni reglamentación sobre eso. Entonces, pues el gobierno va a tener unos retos muy grandes frente a la COP para demostrar que está haciendo algo para enfrentar todas estas graves crisis que sufre nuestro país, en muy buena medida causadas por la falta de gobernabilidad en los territorios, por el orden público, el gravísimo problema de orden público que tiene nuestro país, que no nos permite controlar a la ilegalidad que está causando todos estos daños a nuestro patrimonio natural. Representante, pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha dicho. Esperemos que este proyecto de ley sea aprobado. Sí, pero antes de despedirla tengo una pregunta. Justamente antes, representante, estaba con nosotros la senadora Sandra Ramírez. Y le preguntamos a ella, ya que ella relaciona el tema de las arremetidas violentas que ha habido en los últimos meses en Colombia, de esos grupos al margen de la ley, en zonas muy biodiversas, relaciona esa actividad militar de esos grupos a esa falta de ejecución o implementación, arguye ella, del cuarto punto del acuerdo de paz, que tiene que ver con la sustitución de los cultivos. Y usted acaba de mencionar algo que de alguna manera tiene relación con eso, y usted que también conoce el país desde lo político, administrativo y ambiental, desde luego, quisiera consultarle sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando en esas regiones de Colombia? ¿Es por una falta de voluntad de verdad del Estado o de algunos sectores de la sociedad colombiana que no permite ese eventual cumplimiento del acuerdo, de esa sustitución de los cultivos, que hace que, por ejemplo, esas zonas tan ricas y biodiversas sean dominadas por grupos y gente al margen de la ley, que termina dañando, agrediendo esos ecosistemas para ponerlos en función eventualmente de esos cultivos ilícitos? ¿Cuál es su lectura puntualmente sobre eso, representante? Pues yo estoy de acuerdo con que el país no ha logrado implementar el acuerdo de paz, que nos habría dado unas grandes oportunidades de control territorial, de frenar todas esas ilegalidades que atentan contra el patrimonio natural. Sin duda, frenar los cultivos ilícitos, pero también la reforma rural integral, la implementación del acuerdo de paz que nos permitió, después de su firma durante 2 años, y ahí yo estaba en parques nacionales y lo vivíamos con los guardaparques, un remanso de paz extraordinario. Recuerden ustedes las cifras
de heridos que bajaron radicalmente en el hospital militar, el turismo creció, la posibilidad de hacer investigación científica en los territorios que no se entraba a ellos a hacer esa investigación y ese monitoreo de la riqueza natural hacía muchísimas décadas en nuestro país, y todo eso ocurrió inmediatamente después de la firma del acuerdo de paz. Y a medida que fueron pasando los años y que no se implementó cabalmente, porque además esa es una alerta que se ha dado desde muchos escenarios, también aquí desde el Congreso. Aquí hay una comisión accidental de paz en donde hemos recibido los informes recientes de la implementación del acuerdo de paz en el último gobierno y lo que va de este, y es verdaderamente lamentable. En todos los puntos hay un retraso significativo, y eso ha hecho que se recrudezca la situación de orden público, que crezcan los grupos al margen de la ley, que se rearmen, que retomen el control. Ayer también, por ejemplo, tuvimos aquí un debate de control político al ministro de la Defensa, que lo que queremos es apoyar a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa para que puedan actuar, pero se da, fíjense ustedes, confluyen varias cosas. De un lado, la falta de implementación de los acuerdos que hubiera logrado un avance en el control territorial en todo el país, sobre todo en los sitios y en los municipios que fueron marcados como municipios PEDES, con la mayor necesidad de inversión y de presencia del Estado para poder superar el fenómeno de la violencia. Y por otro lado, pues también el proceso en el que se embarcó este gobierno de la paz total. Nosotros aquí, yo personalmente apoyé el proyecto de ley de la paz total, pero eso no puede querer decir que la fuerza pública, que el Estado, pues no tenga el pleno de los poderes para ejercer el control en el territorio y frenar la gravísima guerra en la que está sumida el país nuevamente. Yo anoche veía esas cifras y yo decía, estamos como en el final de los 90 y comienzo de los 80. Es impresionante, y ustedes lo sabrán porque manejan las noticias días en todo el territorio nacional, la crítica situación en la que estamos. Y claro, una de las víctimas, y eso aquí yo lo pongo de presente todo el tiempo, cuando se habla de las víctimas de la guerra, la naturaleza, el patrimonio natural, los ecosistemas son víctimas también de esa guerra en nuestro país. Representante Miranda, ya para finalizar, para no molestarla más, yo la última pregunta que le quiero hacer es, ¿usted cómo ve la realización de la COP en la ciudad de Cali de cara a todo el problema de violencia que tiene actualmente el Valle del Cauca y el Cauca? ¿Usted cree que sí va a ser posible desarrollar esta actividad sin tener ningún problema de gran escala? Me da una preocupación gigantesca. Esta mañana escuché las declaraciones del alcalde Eder. Él está poniendo todo lo que puede en materia de organización logística y en materia de orden público en lo que a él le compete, pero sin duda es profundamente preocupante lo que está ocurriendo en el país en términos de seguridad, cuando van a venir tantas personas extranjeras, porque son miles de personas que llegan a un evento como este y que además no solamente están concentradas en Cali, sino que están en los alrededores, y la gente cuando va a estos, varios de ellos, la gente aprovecha para conocer el país, para viajar a diferentes sitios, muy especialmente a áreas protegidas, y a conocer pues la riqueza natural de un país como este. Y en esa situación de seguridad, créame que la preocupación es muy, muy grande, y el reto de este país frente al mundo entero es inmenso. Ojalá no seamos inferiores a este reto y se puedan implementar todas las medidas para cambiar radicalmente la situación que vive hoy el país. Bueno, ahí teníamos a Julia Miranda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en medio del trancón.